crisis petrolera de 1973 y la posterior de 1979 marcaron un punto de inflexión en la economía mundial, alterando drásticamente la dinámica entre países productores y consumidores de petróleo, originadas por tensiones geopolíticas, el Medio Oriente, y decisiones estratégicas de la OPEP. Estas crisis afectaron a todos los países, pero fueron especialmente duras para los países en desarrollo. Este trabajo analiza los orígenes de ambas crisis, su desarrollo y sus consecuencias económicas, sociales y políticas en las economías más vulnerables. Estas crisis energéticas no solo aplicaron un cambio abrupto en los precios internacionales del petróleo, sino que además modificaron profundamente la estructura económica global. Para los países en desarrollo, que ya enfrentaban diversos desafíos estructurales, como la pobreza, baja industrialización y dependencia de productos básicos, el encarecimiento del petróleo significó una presión adicional sobre sus economías frágiles. Contexto histórico y causas. La crisis de 1973 comenzó tras el embargo petrolero impuesto por la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo en represalia por el apoyo occidental a Israel. Durante la guerra del Yom Kippur, los precios del crudo se cuadruplicaron en 1979. La revolución iraní desestabilizó aún más el suministro global, provocando una segunda crisis. Ambas crisis deben entenderse en el contexto de la creciente importancia del petróleo como fuente primaria de energía. Durante el siglo XX, el mundo dependía cada vez más del crudo para el transporte, la industria y la generación eléctrica. Además, la geopolítica del Medio Oriente jugó un papel crucial. En 1973, el conflicto árabe-israelí fue el detonante del embargo, y en 1979 la inestabilidad generada por la caída del Shah Irán desató temores sobre el suministro global. La OPEP, al controlar una parte significativa de la producción mundial, aprovechó la coyuntura para ejercer su influencia. Impacto económico en los países en desarrollo. Los países en desarrollo, muchos de ellos importadores netos de petróleo, vieron dispararse sus costos de importación energética. Esto generó inflación, déficits fiscales, aumento de la deuda externa y reducción del crecimiento económico. La balanza comercial se deterioró significativamente y muchos gobiernos debieron acudir a organismos internacionales para recibir asistencia financiera. Países como Brasil, México y Argentina enfrentaron serias dificultades para mantener sus programas de desarrollo industrial. En África, muchas economías basadas en la exportación de materias primas sufrieron una reducción en sus ingresos netos debido al aumento del gasto en petróleo. El alza del petróleo también encareció el transporte y los insumos agrícolas, agravando la inseguridad alimentaria en muchos lugares. Bueno, yo les estaré hablando un poco sobre lo que fueron sus consecuencias sociales. Las crisis generaron tensiones sociales debido al aumento del costo de vida y al desempleo. En muchos casos se deterioró la calidad de vida, se incrementó la pobreza y hubo estallidos sociales. Políticamente, las crisis llevaron a una mayor dependencia de los organismos multilaterales y a la implementación de reformas estructurales en muchos países en desarrollo. El endeudamiento externo alcanzó niveles sin precedentes en los años 80, lo que condujo a la década perdida. Para muchos países, la política de ajustes estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial implicaron recortes en servicios públicos, privatizaciones y liberalización comercial, con impactos profundos en la población más vulnerable.
En algunos casos, estas medidas provocaron protestas, cambios de régimen y configuraciones políticas internas. Muchas gracias. Las crisis petroleras de 1973 y 1979 evidenciaron la vulnerabilidad energética de los países en desarrollo, la falta de diversificación energética y la dependencia de combustibles fósiles importados contribuyeron a crisis económicas profundas. Estas experiencias impulsaron políticas de diversificación económica, eficiencia energética y búsqueda de fuentes alternativas, cuyo legado aún perdura en muchas naciones. En retrospectiva, las crisis petroleras de los años 70 actuaron como catalizadores para importantes reformas económicas y políticas. Aunque los efectos fueron severos en el corto plazo, también estimularon debates sobre la autosuficiencia energética, integración regional y sostenibilidad. Hoy en día, muchas de las lecciones aprendidas durante estas décadas siguen siendo relevantes ante los desafíos actuales de transición energética y vulnerabilidad de choques externos.